El día de hoy veremos cómo se resuelven las integrales dobles, pero para ello vamos a comenzar con una introducción. Supongamos que nosotros tenemos un eje de coordenadas donde tenemos un rectángulo. Aquí lo que vamos a hacer es calcular el área, pero ¿cómo podríamos calcular el área de esta región usando integrales dobles? Bien, comenzamos definiendo el eje X y el eje Y a continuación hacemos un conjunto de particiones. Todas esas particiones nos representan elementos diferenciales de área que se ubican dentro del rectángulo. Podemos definirlos como x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n, es decir, la cantidad de particiones que nosotros tengamos. A cada una de esas particiones le corresponde un conjunto de pares ordenados, en este caso un valor de x y un valor de y como lo tenemos acá. Ahora bien, supongamos que f es una función definida en R. R me representa la región que tengo aquí en azul, donde se ubican todos o cada uno de los rectángulos que tenemos aquí trazados. Es como si nosotros tuviéramos lo que es los cuadritos de un waffle. Ahora bien, R es igual al área del rectángulo que tenemos aquí definida, de A, B por C, D, que me representan los puntos que tiene cada uno de los extremos del rectángulo. Ahora bien, si nosotros consideramos que R es un elemento infinitesimal de área, tenemos que esto es igual a x sub i menos 1, x sub i, multiplicado por y sub j menos 1, y sub j. Esto nos representa nuevamente cada uno de los extremos que tenemos en los rectángulos. Ahora bien, si a esto de aquí le aplicamos una suma, obtenemos lo que es un valor aproximado del área de esa región. Entonces, tenemos una suma que va desde i, j igual a 1 hasta n. Es decir, estamos tomando elementos rectangulares diferenciales que me conforman al rectángulo que tenemos en su totalidad. Esto se le conoce como una suma de Riemann. Tenemos una función que está evaluada en un punto c, sub i y j, que representa las coordenadas x y y, multiplicado por un delta de área, representado también en las coordenadas x y y, que están dados por los subíndices i y j. Ahora bien, si nosotros aplicamos aquí esto, un límite, cuando delta x y delta y tiende a 0, entonces obtenemos la definición de la integral doble para una región rectangular. Ahora bien, ¿qué pasaría para los casos más generales? Porque no siempre vamos a tener este tipo de situaciones. Vamos a dar primero una definición que va a ser de utilidad. Es el teorema de Fubini. Sea f acotada en R igual a B por C, D, y suponiendo que el conjunto S de descontinuidades de f sobre R tiene un área igual a 0, si toda recta paralela a los ejes coordenados interseca S en un número finito de puntos, entonces tenemos esta expresión que nos dice que la integral de una función f con un diferencial de área en una región R es igual a una integral doble que tenemos desde C hasta D y desde A hasta B, donde tenemos una función definida en dos variables, es x y y, con un diferencial y y un diferencial x. Podemos invertir el orden y poner primero el diferencial x y el diferencial y, invirtiendo obviamente el orden de integración, integrando primero desde A hasta B y desde C hasta D, respectivamente con sus diferenciales. Ahora, para regiones generales, esto se trabaja de la siguiente forma. Supongamos que nosotros tenemos una región como esta. Es una región definida como D, ¿ok? Ahora bien, tenemos una función que nos representa la curva inferior de lo que es la superficie, donde y es igual a gamma de x. Y tenemos otra curva que es la que se encuentra en la parte superior, definida como y igual a delta de x, ¿ok? Ahora bien, si nosotros tenemos esto, nos damos cuenta que el extremo izquierdo, es decir, la parte izquierda que se encuentra totalmente recta de esa curva, es x igual a, es un valor constante, ¿ok? Y tenemos el otro extremo que es x igual a b. Ahora bien, una vez definido esto, tenemos lo que se conoce como una región de tipo 1. Este tipo de región se define de la siguiente forma. Tenemos que D es igual al conjunto de valores x, y, tal que y se ubica delimitada entre gamma y delta, y asimismo x se encuentra delimitado entre a y b, ¿ok? Ahora, vamos a analizar un caso diferente. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una función de este tipo? Tenemos una función que es x igual a alfa, que depende de y, y tenemos otra función que es x igual a beta de y.
En este caso, nuevamente son las curvas que tenemos representados en el lado izquierdo y en el lado derecho. Si nosotros nos centramos en la curva superior e inferior, tenemos lo siguiente. Para la parte inferior tenemos que y es igual a c, donde ahora y es una constante. Y también para la parte superior, donde y es igual a d. Entonces, esto se conoce como una región de tipo 2. ¿Y cómo definimos la región? De la siguiente forma, donde tenemos que d es igual al conjunto de valores x, y, tal que x se encuentra delimitado entre alfa y beta y y se encuentra delimitado entre c y d. Pero, ¿es el único caso que tenemos para integrales dobles? No es así. Tenemos un tercer caso, donde tenemos una circunferencia definida de esta manera. Esto se conoce como una región de tipo 3. Y aquí podemos aplicar ya sea una región de tipo 1 o de tipo 2 para poder trabajarla. Generalmente se descompone lo que es este tipo de región en 4 segmentos que evidentemente son más fáciles de integrar. Y una vez obtenido el resultado de cada una de esas regiones, se suman y obtenemos entonces el valor del área de toda la región. Ahora bien, para este tipo de problemas puede ser un poco complicado, pero existe un método adicional para poder trabajar ello. Y vamos a definir lo que se conoce como las coordenadas polares. Entonces tenemos integrales dobles en coordenadas polares. Primero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un marco de referencia definido de la siguiente manera, donde tenemos una región circular. En este caso tenemos un radio definido como R igual a A y un extremo definido como R igual a B. Del lado izquierdo tenemos un ángulo definido como θ igual a beta y en el otro lado tenemos un ángulo θ igual a alfa. Toda esta región está definida como R, ¿ok? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, tenemos un conjunto de particiones que en este caso son como rectángulos pero con cierta curvatura. Vamos a analizarlos más detalladamente. Tenemos aquí que esa región R sub ij es igual a todos los valores de R, θ, tal que R se encuentra delimitada entre R sub i menos 1 y R sub i. Y el valor de θ se encuentra delimitado entre θ sub j menos 1 y θ sub j. Ahora bien, respecto a lo que estaba comentando, tenemos un elemento diferencial que nos va a servir para analizar este problema. Tenemos lo siguiente. En el lado inferior tenemos que el valor del radio es igual a R sub i menos 1. Y en el lado superior tenemos que R es igual a R sub i. Del extremo derecho que tenemos ahí, tenemos que el valor de θ es igual a θ sub j menos 1. Y del lado izquierdo tenemos que θ es igual a θ sub j. Estamos considerando un movimiento en sentido antihorario para definir lo que son estos ángulos. Y para el caso de la dirección radial, empezamos desde adentro hacia afuera, ¿ok? Por eso es que tienen esos subíndices un poquito curiosos. Ahora bien, si nosotros consideramos esta región, tenemos un delta de área. Y es importante recordar cómo definimos el área de un segmento como este que tenemos acá, o de esta región que tenemos. Esto es igual al valor de R sub i multiplicado por delta R por delta de θ, que nos indica una tasa de variación o de cambio en R y angularmente, ¿ok? Ahora bien, si nosotros aplicamos un conjunto de sumas de Riemann, como las que tenemos aquí, tenemos, primero, una función definida en R sub i coseno de θ sub j, coma R sub i seno de θ sub j por un delta de A sub i. ¿Qué nos representa esto que tenemos aquí? Nos representa lo que se conoce como coordenadas polares, ya que es más sencillo trabajar este tipo de regiones usando este sistema de coordenadas. Obviamente tenemos lo que es una suma doble, que es una suma de Riemann. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un área. Entonces, si nosotros aplicamos un límite, obtenemos un resultado similar al que ya habíamos visto, donde tenemos una función definida en R coseno de θ y R seno de θ multiplicado por el diferencial R de θ e integrando desde A hasta B para la primera integral y para la segunda integral desde alfa hasta beta. Pero, ¿cómo aplicamos todo esto? Bien, vamos con un ejemplo. Vamos a representar en este caso lo que es la siguiente función, o mejor dicho, el conjunto de funciones. Tenemos en primer lugar lo que es una recta y una parábola. La recta es y igual a 2x y tenemos la parábola definida como y igual a x al cuadrado. Nos piden calcular el volumen que se encuentra debajo de esa región que tenemos ahí delimitada por estas dos curvas. Bien, para hacer esto vamos a especificar aquí otro punto que faltó anotar, que es 2 y está delimitado hasta este punto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ese límite en x para la gráfica que tenemos representada. ¿Cómo realizamos esto? De la siguiente forma. Tenemos una recta
que vamos a trazarla paralela al eje Y, ¿ok? Esta recta, en la primera curva que toque, me va a indicar o nos va a indicar lo que es el primer límite de integración, que en este caso se trata de y igual a x al cuadrado, ¿ok? Y el segundo punto que toca de la segunda curva es y igual a 2x, ¿ok? Entonces, primera curva que toca, primer límite de integración. Segunda curva que toca, segundo límite de integración, ¿ok? Entonces, esta región es una región tipo 1. Se puede trabajar también como tipo 2, ¿ok? Ahora, vamos a ver el desarrollo. Tenemos que el volumen es igual a la integral doble de x al cuadrado más y al cuadrado, definida desde x al cuadrado hasta 2x y desde 0 hasta 2. Esto tomando en cuenta lo que ya comenté previamente. Estamos definiendo desde 0 hasta 2 en x, porque tenemos que parte del origen y hasta el punto 2 es donde termina la gráfica, ¿ok? Ahora bien, integramos primero lo que es la diferencial, o mejor dicho, el diferencial de y, ¿ok? Entonces, ahora, como comentario adicional, lo que se encuentra entre paréntesis no es algo que se haya calculado previamente, es parte del ejercicio, ¿ok? Ya depende del tipo de problema, puede cambiar el tipo de región que estamos definiendo ahí, puede cambiar la función. Eso ya depende, este es un ejemplo nada más. Entonces no se preocupe por esa parte del paréntesis, ¿ok? Es parte del problema. Bien, vamos a integrar primero con respecto a y. Entonces tenemos, en este caso, que la primera integral es x al cuadrado por el diferencial de y el diferencial de x, ¿ok? Entonces, aquí en este caso vamos a trabajar a x como una constante, ¿ok? Porque solamente estamos integrando respecto a y. Entonces, la integral queda como x al cuadrado por y. Para la segunda parte, que es y al cuadrado, su integral respecto a y sería y al cubo sobre 3. Todo esto lo vamos a evaluar en los límites de integración que tenemos definidos ahí. Evaluando tenemos lo siguiente. Tenemos x al cuadrado por 2x más 2x al cubo entre 3 menos x al cuadrado por x al cuadrado menos x al cuadrado al cubo entre 3. Esto es aplicando el teorema fundamental del cálculo. De ahí vienen los signos menos que tenemos en esa parte. No se les olvide, ¿ok? Esto es algo elemental que seguramente vieron en su curso de cálculo integral. Bien, ahora vamos a simplificar esta expresión. Tenemos entonces que esto sería igual a 2x al cubo más 8 por x al cubo entre 3 menos x a la cuarta menos x a la sexta sobre 3, ¿ok? Si desarrollamos esto, entonces tenemos que esto es igual a menos x a la sexta sobre 3 menos x a la cuarta más 14 por x al cubo sobre 3, ¿ok? Por un diferencial x. Nuevamente vamos a integrar, pero en este caso respecto a x. Si se dan cuenta, es una integral iterada. Entonces tenemos que el valor de v es igual a menos x a la séptima sobre 21 menos x a la quinta sobre 5 más 7x a la cuarta sobre 6. Si evaluamos esto en los límites de integración que tenemos definidos de 0 a 2, obtenemos entonces el volumen de 216 sobre 35. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A manera de resumen, definir primero la región, bosquejarla. ¿Ok? Si bosquejamos la región, vamos a tener un panorama más amplio de lo que estamos haciendo. Número 2. ¿Qué sigue hacer después? Pues trazar esa recta dependiendo del tipo de región que se trate. ¿Ok? Si es una región de tipo 2, la recta sería paralela al eje X y viene de izquierda a derecha. Si es tipo 1, como en este caso, va desde abajo hasta arriba y es paralela al eje Y. Para regiones tipo 3 ahí la cosa cambia y eso ya lo veremos en otro video. ¿Ok? Y una vez que ya tenemos definido esto, ya podemos encontrar los límites de integración y construir la integral y realizar la integral de forma iterativa como lo hemos estado viendo. Ahora, pues todo lo demás son pasos de cálculo que ya conocen, ¿ok? Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido si es de su agrado. De esta forma apoyan al canal y pues puedo seguir trayendo más contenido para ustedes. Nos vemos en la próxima, hasta luego, chao.